Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Cindy Valdés y hoy quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro programa Pláticas imprescindibles para tu vida, donde cada semana compartiremos contigo temas sobre salud, belleza, motivación, superación personal, emprendimiento, empoderamiento y muchos otros temas más que puedan ayudarte a tu crecimiento personal y espiritual. Queremos agradecerles a cada uno por formar parte de esta comunidad y por estar aquí para ser tu mejor versión, recuerda eso. Y nos ayudas mucho también compartiendo nuestros videos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y en Facebook también, donde les compartimos los videos los domingos a las 8 de la noche. Muchísimas gracias por estar aquí. El día de hoy tenemos un tema muy bonito que esperamos que sea de mucha utilidad para ustedes. Siempre hablamos de salud, recalcamos mucho porque es algo que necesitamos para estar bien en todos los sentidos. Si tú quieres cumplir con tus objetivos, pues debes de tener un cuerpo saludable que te dé fuerza para lograr todos los objetivos que tengas este año. Dentro de la salud está la alimentación y hoy vamos a hablar de cómo reconocer alimentos beneficiosos para nuestro cuerpo, pero también conocer de dónde vienen. Y lo más importante es quizá cómo nosotros podemos producir nuestros propios alimentos en casa, donde ahorraremos tiempo y también, más bien, ahorraremos, también tiempo de ir al supermercado, dinero también, y nos aseguraremos de que tenemos una alimentación más saludable con productos de la mejor calidad para nuestro consumo. Y para eso tengo un invitado muy especial. Él es ingeniero agrónomo, maestro en producción agropecuaria, doctor en ciencias agrícolas, y queremos darle la bienvenida al doctor Fernando de Jesús Carballo Méndez. Bienvenido. Gracias, Cindy, por la invitación y pues bueno, contentos de estar aquí, de poder compartir con la gente algo de lo que sabemos. Esperemos que puedan serle pues estos datos, esta información, estos tips muy útiles en el futuro, que espero que sea un futuro no muy lejano para que puedan empezar a producir sus alimentos. Así es que este año estamos empezando con muchos objetivos y deseamos que, como tú dices, que uno de los objetivos sea que podamos producir nuestros propios alimentos. Quizá no lo vamos a hacer a lo mejor a gran escala, pero siempre recuerden que con pequeños actos que hagamos en nuestra vida podemos llevar un estilo de vida más saludable, y ahorita durante todo el programa vamos a ver muchos beneficios, tanto para nosotros, para nuestros hijos y al final de todo para nuestra sociedad y para el mundo en general, ¿verdad? Lo que hacemos cada día impacta a todas las personas y a todo lo que les comenté anteriormente. Así es que hoy vamos a hablar un poquito de eso. Yo creo que primero comenzamos hablando, pues vamos, experto en agronomía y todo, vamos a empezar conociendo un poquito los tipos de agricultura que existen para que la gente vayamos diferenciando y conociendo también eso. Así es, a lo largo de la historia la agricultura ha evolucionado. Y es normal pensar que la agricultura nació cuando las poblaciones se volvieron sedentarias. Entonces, continuamente, conforme la población iba requiriendo más alimentos y diversidad de alimentos, empezaron a hacer cambios. En la actualidad podemos hablar de muchos tipos de agricultura, pero en términos generales podemos hablar de la agricultura industrial, que es a una escala muy grande. Hablamos de cientos, inclusive miles de hectáreas de un cultivo. También tenemos algunas más pequeñas, por ejemplo, la agricultura tradicional o una agricultura de subsistencia, donde se produce para poder consumir y un excedente se vende o se comercializa. Pero también tenemos una agricultura un poco más pequeña cuando hablamos de agricultura traspatio o agricultura a pequeña escala. Partiendo de esto, consideramos que cada una de estas tiene características muy particulares. Por ejemplo, en la industrial se usan máquinas muy grandes, el uso de pesticidas, de fertilizantes químicos sintéticos. Luego partimos con la de, digamos, unas dimensiones medias, que es la tradicional, donde hay prácticas que son menos agresivas que en el caso de la industrial. Y por último, la de traspatio a pequeña escala, donde normalmente se producen los productos de una manera un poco más ecológica o más amigable con el ambiente.
Claro, y eso es lo que vamos a ver ahorita. Vamos a ver que no es tan complicado como quizá a muchos se nos ha hecho y que lo podemos hacer también en espacios tan pequeños. Entonces, hoy te vamos a compartir muchos tips, consejos de cómo podemos comenzar a hacer un pequeño huertito en casa, pero también vamos a ver todos los temas de si tienes espacio, si no tienes espacio. Aquí vamos a aclarar todas las dudas para que nadie tenga el pretexto de decir, este año no pude. No importa si es mucho o poquito, ahorita vamos a ver todos los beneficios que tiene en varias áreas de nuestra vida. Así es que, pues yo creo que comenzamos, ¿cómo podemos comenzar a producir en casa? Porque al final nos vamos a dar cuenta de todo lo que consumimos si consumimos los otros tipos de agricultura, ¿verdad? Así es. Bien lo dijo Cindy, la primera parte es quitarnos la idea de que no se puede producir aunque no tengamos espacio, porque siempre hay un espacio. Tenemos la cocina, la sala, el patio, el comedor, el baño. Siempre hay un espacio que podemos acondicionar para producir. Muchas veces pensamos que el no tener un espacio con suelo o con tierra no permite producir nuestros alimentos. Le comentaba hace un ratito a Cindy que en mi casa, su casa, tengo un patio relativamente pequeño y no hay suelo, no hay tierra. Pero he cultivado, por ejemplo, higos, pepino, cilantro y otras cosas. Y pues es un consumo que hago para mí. Inclusive he regalado a otros amigos porque he tenido un exceso de producción sobrepasando lo que yo consumo. Entonces, algo como eso se puede hacer en cualquier espacio, inclusive en cualquier condición, y de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Pero entonces no importa que tengas, bueno, ahorita me llama la atención cómo podemos hacerle. Pues yo creo que la mayoría tenemos un patio pequeño o grande, pero pues, si no tienen patio, pues ya ahí nos dijiste que el baño, la cocina, pues vamos a ir viendo yo creo que en cada área. Primero, en un patio, no sé, de qué tamaño necesitamos el patio al menos, o cómo podemos comenzar ahí a cultivar nuestros propios alimentos en el patio. Si tenemos un patio y tenemos suelo, un patio que no tenga cemento, podemos poner pues lo que se quiera. Podemos poner un árbol o una planta de porte bajo. Aquí lo importante es considerar primero la cuestión ambiental. ¿Qué es lo que tenemos respecto al ambiente? ¿Y eso qué nos permite cultivar? Porque muchas veces queremos poner, por ejemplo, piña. La piña en esta zona es complicada, en la zona norte de México, por la cuestión de que es un cultivo tropical. Claro. Entonces, tal vez la piña no. Pero a lo mejor podemos tener higo, o podemos tener inclusive papaya, que también es tropical, pero se adapta muy bien a esta zona. Lo importante primero es definir con qué contamos para poder considerar qué es lo que podemos poner. Un ejemplo muy sencillo. En un invernadero, los tomates alcanzan una longitud de tallo 15-20 metros. Sería imposible pensar que tenemos espacio para 15 o 20 metros en nuestra casa. Claro. Es lógico. Pero sí tenemos espacio para poder ubicar una variedad que crece 2 metros. Para 2 metros, 1,5 metros podemos tener en nuestra casa. Entonces, primero es saber qué es lo que tenemos, qué condición tenemos y con eso considerar algunas opciones. Y entre esas opciones, ¿cuál es la que más se adapta al manejo que le podemos dar? Porque obviamente las plantas requieren cierta atención. No es obviamente como un niño que tienes que estar 24/7. La planta no es digamos, tan sensible a la falta de atención, pero hay que darle la atención. Pero si la atención va a ser menos, pues darle la condición adecuada del clima y sobre todo de suelo y de agua o de riego. Entonces también, ¿qué tenemos respecto a suelo, condición y también la necesidad que tiene la planta de agua? Eso es lo primero. Y también considerar cuál va a ser la combinación que vamos a hacer. Porque no solamente es tener una planta, sino combinación de plantas que podemos tener. Porque al final la idea es producir lo que vamos a consumir. Si yo, por ejemplo, consumo mucha papa, puedo tener papa en mi patio. Pero si no consumo papa, pues ¿para qué voy a tener papa? ¿No? Entonces la idea es que podamos satisfacer alguna necesidad que estamos requiriendo yo o la familia en general. Claro, yo creo que una de las cosas que más consumimos todos, o yo me atrevo a decir que todos o la mayoría, pues es tomate, yo creo, ¿no?
¿O qué es lo que te das cuenta que tiene la mayoría de la gente en su... Bueno. Tomate, lechugas, hortalizas de hoja, cilantro, perejil, albahaca, pepino, que son básicamente la base de las ensaladas, que es, digamos, el acompañamiento más común en las comidas. Eso es muy fácil tenerlo en casa. Dentro de lo que preguntaste hace ratito, por ejemplo, en el tomate, a lo mejor es complicado tener en nuestra casa una planta que nos dé tomate bola, el tomate grande que vemos. Sí. Pero podríamos tener un tomate saladet o roma de un porte medio, o incluso cherry, que es pequeñito. ¿Por qué? Porque eso se adapta más fácilmente a las condiciones de un cultivo casero. Porque los requerimientos que tienen esas plantas son menores a los que tiene una planta para producir tomate bola o tomate del grande. Por ejemplo, otro caso, pepino. El pepino que consumimos normalmente, o que vemos en el supermercado, es un pepino con una longitud de 20 centímetros, ¿no? El pepino tradicional. El requerimiento de esa planta es muchísimo mayor que si tuviéramos un pepino criollo o un pepino pequeño. Entonces, es más fácil tener en nuestra casa pepino criollo o pequeño que tener un pepino más grande o comercial. Entonces, al final, los dos son pepino y nos van a permitir poder abastecer de alimento. Pero es más fácil y más práctico producir pepino criollo, pepino chico, que un pepino convencional, un pepino grande. Entonces, desde ahí partimos. Otro ejemplo muy sencillo, la lechuga. Todos consumimos lechuga. Pero una lechuga, orejona o roma, dura 2 meses en producirse. En cambio, si tú tienes una lechuga tipo baby, a los 25 días ya estás cosechando. Entonces, eso te permite que en 25 días tengas alimento, pero que no tengas que mantener una planta durante 2 meses. Entonces, un punto importante es poder ubicar variedades o especies que sean fáciles de producir, que sean cortas en tiempo y que el requerimiento de agua, nutrientes, luz y demás sea menor a lo que normalmente conocemos. Claro, ok. Entonces, la lechuga, el pepino y el tomate sí combinan, porque me llamó la atención que dices la combinación, porque no todas las plantas combinan en nuestro huerto, porque claro, se pueden consumir, digamos, una consume, yo quiero imaginarme que una consume todos los nutrientes y ya no le deja al otro los mismos que necesitaba. Sí, no sé si habrás escuchado de la milpa. La milpa es una combinación tradicional en México desde hace muchísimos años y es principalmente maíz, calabaza y frijol. Son 3 plantas diferentes, pero que en combinación funcionan muy bien. ¿Por qué funcionan muy bien? Primero, el maíz, por el porte que tiene, es una planta vertical, permite que el frijol, que es pues una leguminosa, se empiece a enredar y al enredarse en el tallo va alcanzando altura y alcanza la radiación del sol. Pero el frijol también, al ser una leguminosa, fija el nitrógeno atmosférico. Entonces, al tener nitrógeno atmosférico en el suelo, le sirve al maíz y también le sirve a la calabaza, que es la otra planta. Okay. ¿Qué hace la calabaza o qué función tiene en esa combinación? La calabaza, como tiene hojas muy anchas, cubre el suelo. Al cubrir el suelo, la radiación no llega al suelo y eso evita que se propaguen o se generen o crezcan malezas. Entonces, al no haber malezas, no hay plantas que compitan con los nutrientes, con el agua o con la luz del frijol, del maíz y de la calabaza. Es un ejemplo muy sencillo de cómo una combinación buena puede permitir que haya una producción de 3 cosas diferentes. Claro. Y aquí en nuestra casa podemos hacer algo muy similar. Evitar que en el crecimiento de esas plantas haya una interacción negativa entre ellas. Entonces, por ejemplo, el pepino es muy vertical. Okay. El tomate lo puedes manejar de manera arbustiva y la lechuga pues es de porte bajo. Pero a lo mejor la lechuga la puedes poner en una maceta en la parte alta y el pepino a un ladito de la lechuga y el tomate a un lado del pepino. Entonces ya no va a haber una interacción negativa entre ellas. Okay. Inclusive, por ejemplo, la lechuga la puedes tener arriba de la mesa, la puedes tener en una ventana en la sala, porque ocupa un espacio relativamente pequeño. Y esto permite que pueda captar la energía que a lo mejor se está desperdiciando. Si llega la luz del sol a la sala, a lo mejor va a calentar la sala, pero esa energía que realmente no la estamos aprovechando, que la podemos aprovechar justamente para producir algún alimento. Ok, oye, entonces este año ya me imagino, vamos a llegar a la sala y una lechuga y luego allá en la cocina todas las demás plantas, pero también ayuda porque realmente el ver color verde, que todas las plantas al final de todo tienen hojas, la mayoría verdes, entonces te ayuda también a la relajación y todo, el color verde
ayuda mucho en eso. Entonces, ahorita que decías de la lechuga, yo he visto que hay gente que la corta las hojas y deja el tronquito y lo pone en una macetita y según yo, a menos que estén equivocados los videos, sí nace. O sea, sí, ya con eso, o sea, en lugar de tirar el tronquito, lo puedes poner y ese mismo nace. Sí. Por ejemplo, en muchos sistemas de producción hidropónico, cuando hay lechuga baby, realmente lo que hacen es cosechar las hojas, no la lechuga en general. Justamente para eso, para que la planta siga generando hojas. Porque si tú cosechas desde el tallo o cortas el tallo, vas a generar que obviamente no haya tallo y no haya crecimiento de hojas nuevas. Entonces, también el cambiar la forma de cosecha o de hacer las cosas impacta mucho. A los 25 días de una lechuga baby tú puedes tener la lechuga, si tú quieres, la lechuga completa. Pero a lo mejor, en vez de utilizar toda la lechuga, cortas 2 o 3 hojas, las consumes y vas a tener para 2 o 3 días más otras 3 o 4. Y así va a ir creciendo la lechuga o las hojas de lechuga y solamente cosechas las hojas y no cosechas pues toda la planta o todo el tallo. Claro. Y eso es importante también. Otra cosa, por ejemplo, el conocer qué tipo de productos tenemos o de frutos tenemos es importante. Un ejemplo muy sencillo es el tomate. El tomate es un fruto climatérico. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que lo coseches, el tomate va a seguir madurando aunque no esté pegado a la planta. ¿Cómo nos beneficia eso? Pues bueno, si tú cosechas el tomate cuando se empieza a rayar, que empieza a cambiar la tonalidad de verde a anaranjadito, en ese punto fisiológicamente ya está maduro, o sea, ya está listo. Lo único que falta es que agarre color y algunas sustancias incrementen su concentración. Pero eso lo hacen aunque ya no estén pegados a la planta. ¿En qué nos beneficia esto? En que la planta va a tener menos carga de frutos y va a poder generar más frutos. Entonces, eso es una ventaja. Porque en vez de tener un tomate rojo en la planta y lo cosechas ya para consumir, lo cosechas antes, te dura más, como vean aquel, pero ya tienes 2 o 3 tomates que vas a poder cosechar a los 2 o 3 días. Entonces, eso es importante también. Saber qué frutos tenemos, qué características de frutos tenemos y con eso poder utilizarlo para poder producir más. Ok, entonces ese es muy buen tip porque así ya podemos, o sea, sacamos el tomate a tiempo. Exacto. O sea, ya cuando esté rayando así como tú dijiste y luego ya lo dejamos ahí para que se madure, nosotros hacemos ese proceso, se va a madurar y ya el otro está produciendo, está muy bueno. Así es. Como qué otros alimentos podemos cosechar así para seguir ayudando a la planta. Particularmente hablamos de ese tipo de característica solamente en frutos. Digamos, el tomate, en algunos casos, por ejemplo, muchas frutillas, por ejemplo, la fresa, inclusive en algunos casos la piña, depende del manejo. Los que no, por ejemplo, los cítricos, normalmente no. Así como lo cosechas, así se quedan, ya no siguen madurándose. Okay. Entonces, dentro de lo casero que podemos hacer, el tomate es el ejemplo más sencillo. Okay. Hay un listado de los tipos de frutos que podemos encontrar, pero por ejemplo, el tomate es el más característico porque es el que más consumimos y es el que más fácil podemos hacer en nuestra casa, como un cultivo muy útil, práctico y muy consumido. Claro, entonces, bueno, una buena combinación sería, se los vuelvo a compartir, el pepino, el tomate y la lechuga, ¿verdad? Sí. Y aparte de eso, las hierbas aromáticas, sí, ¿verdad? En las hierbas aromáticas podemos tener de todas. Prácticamente de todas. ¿Por qué? Porque dado su porte, que es relativamente bajo, no hay una interacción tan fuerte, porque no son plantas o no son arbustos. Básicamente alcanzan una altura 20, 30 centímetros. Entonces, no hay tanta interacción. De hecho, hay una buena estrategia sería combinar o en un espacio, por ejemplo, si tenemos una mesita, un contenedor, alguna planta de cada uno y con eso satisfacemos la necesidad que tenemos. ¿Por qué? Por ejemplo, albahaca, 2 o 3 hojitas. Cilantro, 2 o 3 hojitas. Perejil, 2 o 3 hojitas. Inclusive podemos tener orégano, podemos tener cebollín. O sea, hay muchísimas que son muy utilizadas en pequeña cantidad. Y el tenerlas frescas o tenerlas a la mano nos permite también evitar los desperdicios.
Porque es común, vas a la tienda, compras un manojo de cilantro. Y al final usas 2 o 3 ramitas, 2 o 3 hojas de cilantro. ¿Qué pasa con el resto? Mañana lo ocupo y lo guardo en el refri. 3, 4 días se te olvida y ahí está deshidratado, ya no lo vuelves a utilizar. ¿Qué pasa con eso? Se convierte en un desecho. Y ese desecho se convierte en basura y esa basura se tiene que movilizar, se tiene que transformar y bueno, al ratito hablaremos justamente de cómo podemos evitar ese impacto que estamos generando con el desecho o con los desechos orgánicos en nuestra casa. Claro, entonces las hierbas aromáticas las podemos tener en una vasija, que siempre tenemos una vasija y si no la podemos conseguir. Yo me imagino que para tener de preferencia de todas en una vasija grandecita, nada más con, ahorita también vamos a hablar del tipo de tierra de preferencia. Y las hierbas aromáticas las podemos tener todas. Las hierbas aromáticas yo había escuchado, tienen realmente, bueno, todos los alimentos tienen sus propiedades, pero las hierbas aromáticas por el aroma, o sea, por ser aromáticas son la mayoría que usamos, que cuando estamos enfermos, que un té de orégano y un té de, no sé, de la albahaca también, o de la manzanilla y otras cosas. ¿Por qué tienden a tener mayores propiedades? ¿Es como un sistema de defensa? Sí, ¿o qué? exacto. Las plantas en general, cuando son sometidas a algún tipo de estrés, generan algunos compuestos que son compuestos antioxidantes. La idea de la generación de compuestos es contrarrestar el impacto de compuestos oxidantes en las plantas. Que pasa lo mismo con nosotros. Nosotros, cuando nos enfermamos, generamos compuestos oxidantes. Y consumimos antioxidantes para que se neutralice ese impacto negativo. En las plantas pasa exactamente lo mismo. Algunas por naturaleza tienen muchos antioxidantes y otras, por el tipo de manejo que le damos, generamos más antioxidantes. Entonces, es importante ubicar también, por ejemplo, dentro de las aromáticas, cuáles son las que nos pueden aportar algunos beneficios particulares pues, a cada uno, ¿no? Por ejemplo, si buscas reducir la concentración de algún compuesto dañino en el organismo o incrementar las defensas, mejorar el metabolismo, la digestión, entre otras cosas, hay algunas plantas aromáticas que tienen concentraciones más altas de ciertos compuestos que son benéficos para cierta condición o cierto padecimiento. Claro, ¿y hay alguna que te acuerdes que nos puedas compartir? Pues, por ejemplo, la moringa es buenísima. Sí. Aunque no es una hierba aromática, sí se puede manejar como aromática respecto a los cortes y el manejo que le estamos dando. Pero, por ejemplo, el zacate limón, que es un zacate, no es una hortaliza de hoja o una planta aromática, pero también funciona muy bien. El orégano funciona muy bien. La manzanilla, la misma albahaca. O sea, realmente todas tienen un impacto positivo en el organismo, considerando el manejo que le estamos dando. Claro, y por eso, bueno, eso si mal no estoy yo, se llaman especies, ¿no? Entonces, se recomienda consumir muchas especies en el día, pero normalmente consumimos la comida y estamos sazonándola con aquellos cuadritos que compramos en la tienda, que eso realmente, si alguien los usa, les doy la mala noticia que son muy dañinos para nuestro organismo. Tienen muchísimos químicos y muchísimas, ahorita hablaste de algo muy interesante, que son las toxinas o los agentes oxidantes. Y recuerden que las cosas que nos oxidan, pues es como la manzana, la oxidación nos envejece y nos enferma. El secreto también para una larga vida, para una buena salud, son los antioxidantes. Así es que dentro de los antioxidantes los podemos encontrar en esas especies, ¿verdad? Sí. De hecho, en las especies podemos encontrar muchos minerales y muchas vitaminas, sobre todo en lo verde. No sé si les habrá tocado, pero cuando han entrado en una dieta o en un régimen alimenticio, pues el nutriólogo recomienda mucho verde, mucho verde, porque tienen muchos minerales y muchas vitaminas. Los antioxidantes en general podemos encontrarlos en muchos alimentos, sobre todo los alimentos de color oscuro. Un ejemplo muy típico es el maíz morado, que en la región no hay mucho, lo hemos encontrado o se ha encontrado en el sur de Nuevo León, obviamente en el sur de México, y es muy bueno porque tiene mucho pigmento. Todos los pigmentos tienen un impacto muy bueno como antioxidantes. Entonces, entre más oscuro esté, probablemente tenga más pigmentos y más antioxidantes. Okay. Entonces, eso es algo muy bueno. Por eso dicen que el maíz morado es muy bueno para la cuestión de la salud. Ok, y algunos de los otros alimentos que tengan más antioxidantes que conozcas. Bueno, yo he escuchado la granada, que es muy buena antioxidante. La granada, la guayaba
por ejemplo. También. La guayaba, el kiwi, tienen más vitamina C que, por ejemplo, la naranja. La naranja la consideramos como la reina de vitamina C, pero la papaya, el kiwi, la guayaba tienen muchísima vitamina C, incluso más que la naranja. Obviamente, guardando las proporciones, ¿no? Hablando de concentración. Digo, si nos comemos una guayaba chiquita y una naranja grande, pues obviamente ahí no vas a poder comprar, ¿verdad? Pero sí, estos frutos son muy, muy ricos en vitamina C. Pero, por ejemplo, la zanahoria, también la zanahoria es muy rica en pigmentos, en carotenoides, pero también en muchos minerales. En general, todas las hortalizas, bueno, dentro de las hortalizas están las verduras. De hecho, hay un dilema entre la cuestión de los conceptos. Sí. Mucha gente le llama verduras a todo, a todas las hortalizas. Y es normal porque lo vemos en el súper. Llegamos al súper y es área de frutas y verduras. El área de frutas es correcto, pero la cuestión de las verduras no. Realmente debería ser frutas y hortalizas. ¿Por qué? Porque las verduras realmente son las hortalizas de hoja, en donde todo el cuerpo de la planta que se consume es verde. La lechuga, el cilantro, el perejil, esas son las realmente llamadas verduras. Pero bueno, aquí lo importante es consumir hortalizas en todos sus aspectos, ¿no? Si son de hojas, si son de frutos, si son de tallos, si son de lo que sea, el consumirlas, porque al final es la base de la alimentación. Hay un dato muy interesante que dice que la base de nuestra alimentación es 80% plantas, de manera directa e indirecta. Directa obviamente al consumir la planta, pero indirecta porque a los animales que consumimos les damos plantas. Okay. Solamente el 20% restante de lo que consumimos no es de plantas de manera directa o indirecta, porque proviene del mar normalmente. Pero todo lo demás o lo consumimos directo o se utiliza para poder producir algo que nosotros vamos a consumir. Entonces, es importante justamente eso, pensar que el poder producir algo nosotros mismos pues contribuye a poder incrementar esa disponibilidad de alimentos que tenemos y que obviamente requerimos porque la población sigue creciendo. Y las áreas de producción pues no deberían de seguir creciendo, al contrario, deben ser más eficientes para poder impactar de menor manera a la cuestión ambiental. Claro, y algo muy importante que lo vimos durante todo este tiempo de que estuvimos encerrados en casa, con todos los problemas de salud que tuvimos. Entonces, mucha gente estaba como que, ay, ¿qué voy a comer? Esto y el otro. Entonces, siempre es importante estar preparado. Por eso, si tú tienes en tu casa al menos, pues, aunque sea poco, pero tienes algo de producción, o al menos sabes. Por eso es importante también prepararse y conocerse, porque nunca sabes cuándo lo puedes necesitar. Y ahorita vamos a ver también qué otros tipos de alimentos. Bueno, ahorita me dijiste la combinación que ya compartimos varias veces. Ahorita hablaste de las zanahorias también. Esas también las podemos tener en casa, ¿verdad? ¿O sí? ¿Qué otra combinación podemos tener así de lo que más consumimos, así como la que nos dijiste del pepino, tomate y la lechuga? Podemos tener zanahoria, rábano, betabel. Esas tres, por ejemplo, el rábano en 25 días ya lo puedes estar cosechando. La zanahoria y el betabel tardan un poquito más, pero se pueden también tener. Aquí nada más el detalle con estos, como son plantas que requieren profundidad, tener el suelo relativamente profundo, 30 centímetros es... En el caso del rábano es poquito menos, con 10 centímetros, 15 lo hacemos, pero la zanahoria y el betabel un poquito más de profundidad. Y obviamente un suelo que permite el crecimiento, ¿no? Un suelo que no tenga tanta piedra o que no esté tan duro, ¿no? Que no sea tan compacto, porque al final esa característica de un suelo compactado va a evitar que la zanahoria o el betabel pues se puedan desarrollar. Más. Así es. Además de estos, por ejemplo, cultivos rápidos, el ejote, el frijol ejotero. Tú puedes sembrar frijol, pero puedes consumir el ejote antes de que se madure o antes de que seque, antes de que se haga el frijol. Me encanta. Y es muy rico. El frijol ejotero o el ejote sí. Es muy rico. Otro cultivo que es rápido también, por ejemplo, la calabacita. A los 45 días se empieza a producir, aunque en el caso de la calabacita, pues sí ocupa un poquito más de espacio porque la superficie que ocupa es un poquito mayor por el tipo de planta que es. Pero en 45 días ya se está produciendo. Por ejemplo, cebollín.
Si tú quieres tener cebollín, a los 2 meses ya puedes estar cosechando el cebollín. La cebolla, si lo quieres dejar para cebolla, dura un poco más, pero el cebollín lo puedes cosechar. Las acelgas, 40 días, también ya tienes acelgas. Realmente, en general, las hortalizas de hoja. ¿Las espinacas? Las espinacas también 40, 45 días. Todas las hortalizas de hoja, espinaca, selga, lechuga, Bueno, cilantro también. cilantro, perejil. 30, 40 días ya puedes empezar a cosechar. Okay. Y como lo vas a hacer para un consumo diario, cosechas o cortas una hojita, la usas, entonces la planta va a seguir creciendo. Y así evitas muchas cosas negativas. El desecho o el tener que ir a la tienda. Ay, no tengo perejil, voy a tener que moverme al súper en la hora del tráfico, lloviendo, con frío. Mejor lo tienes en tu casa y ahí cosechas y no vas a tener problema para poder conseguir y consumir algo que sabes que estás produciendo y cómo lo estás produciendo. Y esto es muy importante, porque al final, en el súper, y no es nada contra el súper, al final el súper nos da un servicio, ¿no? Que es tener alimentos disponibles. Pero lo mejor es saber qué es lo que estás consumiendo, que tú sepas cómo se produjo eso y que lo comas con toda la seguridad del mundo. Y no solamente tú, tus hijos, tus familiares, saber que le estás dando algo que no va a impactar negativamente a su salud. Claro, y aquí es muy importante porque vamos a analizar un poco, bueno, tú nos puedes compartir algo para que ustedes se den una idea. Ustedes van y compran el producto en el súper, pero vamos a ver un poquito aquí con el experto cuál es toda la trayectoria que tuvo ese alimento para llegar a ustedes. Fíjense, es un tema bastante interesante y bastante complicado de entender muchas veces. Voy a tratar de ser un poco más, digamos, sencillo en esto. La primera parte, cuando hablamos de producir un alimento, es preparar suelo, con el manejo del suelo, maquinaria y demás. La siembra o directa o la producción de plántulas para hacer la siembra indirecta. El manejo de riego, de fertilizantes, de productos químicos sintéticos para plagas y enfermedades, el mantener la planta durante el tiempo que dure para poder producir, la cosecha, el manejo post cosecha, que incluye selección, pretratamientos, incluso aplicar ceras y demás, refrigeración, movimiento de ese producto depende del lugar a donde vaya, almacenamiento a donde llega, un manejo posterior, inclusive poniéndole ceras y demás, y después la exposición al público. Y dentro de la exposición al público, que el producto esté expuesto a algunos contaminantes que el mismo público le puede dar. Entonces, es una cadena bastante larga que, si nosotros producimos, pues la podemos evitar. Ojo, la idea de producir en nuestra casa no es que vamos a dejar de consumir alimentos comprados en el súper. Es muy complicado. Claro. Pero la idea es poder contribuir un poquito a reducir esa cadena tan larga que existe. Algo muy característico, sobre todo en la cuestión de producción a gran escala, producción industrial de alimentos, es el manejo que tenemos, que es un manejo en ocasiones no tan bueno. Un ejemplo muy sencillo, y ojo, no es nada en contra de los paperos, pero la papa es uno de los cultivos que más aplicaciones de agroquímicos, particularmente de pesticidas o de productos para controlar plagas y enfermedades, tiene en este momento. En algunos lugares se aplica un día sí y un día no. ¿Qué problema es este? ¿O qué ocasiona esto? Que al final las plantas, sobre todo en este caso las papas, acumulen sustancias que potencialmente pueden ser dañinas para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros consumimos la papa y al final nosotros acumulamos esas sustancias. Entonces, si nosotros podemos producir productos libres de muchas sustancias, eso sería lo mejor. Yo sé que es complicado porque no todos tenemos la capacidad, hablando de espacio. Capacidad, todos la tenemos para producir nuestros alimentos. Pero a veces el espacio o las condiciones, inclusive el ritmo de vida, puede provocar que esta actividad sea complicada. Pero podemos empezar con una planta, podemos empezar. Y esa planta te va a motivar a tener más y más y más. Mucha gente se ríe, ¿no? Cuando dice, no, es que eres la señora de las plantas. Pero al final las plantas te pueden dar alimento. Y no solamente eso, te brindan un servicio cultural. Las ves, son bonitas,
generan una condición adecuada ambientalmente hablando. La gente las ve, te genera plática, tus amigos, tus familiares conviven con ellas. Inclusive puede ser una actividad familiar. Un viernes por la tarde, en vez de ver un rato la tele, vamos a cuidar las plantas. Vamos a sembrar hoy cilantro. O no sé, vamos a cosechar pepino. Y es algo que va generando que las nuevas generaciones ya tengan en mente el poder producir sus propios alimentos y que al final va a reducir la contaminación, los problemas incluso de salud. Un dato muy interesante, que se me lo estaba guardando, es que, por ejemplo, los productos orgánicos que en la actualidad están de moda, y realmente no es una moda porque lo orgánico generó o se creó desde que el hombre se volvió sedentario, desde que empezó la agricultura, básicamente porque hace miles de años pues no había productos químicos sintéticos que se puedan utilizar como fertilizantes o como pesticidas. Pero bueno, ahorita la moda o ha sido lo orgánico, ¿no? Que tenga un sellito que diga producto orgánico. Bueno, hace unos 5 o 6 años, The New York Times, uno de los periódicos más importantes a nivel mundial, retomó y publicó lo que unos investigadores publicaron, si no mal recuerdo, en España. Ellos compararon la producción orgánica. La producción orgánica es producir bajo cierto sistema donde reducen muchísimo la producción de agroquímicos y la aplicación de estos agroquímicos sintéticos, particularmente fertilizantes y pesticidas. Lo compararon contra un sistema convencional donde se producía bajo lo tradicional, con la aplicación de fertilizantes y pesticidas. Pues bueno, encontraron que el consumir productos orgánicos puede reducir en hasta 25% la probabilidad de padecer algún tipo de cáncer. Es un dato muy importante. Claro, okay. Pero aquí lo más importante es que ellos dijeron que esa reducción en ese problema se debía a que en la producción orgánica se reduce en hasta 95% la utilización de pesticidas. Entonces, ahí hay una correlación entre la utilización de pesticidas y los problemas o las enfermedades que actualmente tenemos. Entonces, el que nosotros podamos producir de manera ecológica y orgánica en nuestra casa puede contribuir a que ese porcentaje lo podamos incrementar. O sea, podemos contribuir a que tengamos la probabilidad de padecer alguna enfermedad. Entonces, si esa probabilidad la podemos reducir, pues obviamente vamos a estar mucho mejor, ¿no? Otro dato interesante, también hablando del impacto que ha tenido el manejo de muchos productos de una manera indiscriminada en los cultivos, es algunas hipótesis que dicen que el uso de muchos productos químicos sintéticos, igualmente pesticidas, tiene una correlación muy alta con la prevalencia actual de personas con autismo. Ellos atribuyen esta hipótesis en la concentración de algunos productos, algunas sustancias químicas dañinas en concentración muy altas en algunos productos. Por ejemplo, en el caso del maíz. Como el maíz producido en muchas zonas, como se utiliza un sistema tradicional, un sistema donde es fertilizante, pesticidas y demás, incrementa la concentración de algunos contaminantes que al final son consumidos por otros y esto puede provocar una condición de autismo. E incluso hay otra corriente también que dice que los transgénicos, que son otro tema bastante interesante y relacionado con lo que estamos hablando, también puede producir algún problema relacionado con el autismo. Y esto es como consecuencia de la modificación genética que se hacen a las plantas. Ojo, aquí no se está satanizando a los transgénicos, porque al final, bajo ciertas condiciones, pueden ser algo muy bueno. Un ejemplo muy sencillo. En África, donde se producen algunos alimentos. Se producen alimentos, pero son alimentos que por sus condiciones tienen baja cantidad de alguna vitamina. Si llevas a esa zona un transgénico que puede incrementar la cantidad de vitamina y con eso poder alimentar a la población y que la calidad de vida de la población aumente, pues es un punto importante, es algo bueno. Pero si ese transgénico lo llevas a una zona donde está generando más problemas, pues obviamente no es un punto positivo, al contrario, es un punto negativo. Por eso es importante considerar el contexto en el cual hablamos del transgénico o de los transgénicos.
Claro, que ahorita estás hablando, bueno, yo algo muy interesante y que es algo que hemos compartido mucho con ustedes y era un tema de gran necesidad, es que cada vez hay más prevalencia de problemas como el autismo, el TDAH, y como lo hemos visto en episodios anteriores, imagínense que simplemente con la contaminación tenemos suficiente, con la contaminación atmosférica, que eso no lo podemos controlar. Pero yo siempre les he comentado a ustedes, lo que sí podemos controlar es lo que tomamos, lo que comemos y lo que nos aplicamos. Y si en lo que comemos estamos comiendo alimentos transgénicos, genéticamente modificados, pero aparte de eso, alimentos con muchos pesticidas, fertilizantes y muchas otras toxinas, realmente, como se dice, no estamos enfermos, sino estamos intoxicados. ¿Qué podemos hacer o qué puedes hacer si tú quieres mejorar tu salud, especialmente si quieres mejorar la salud de algún familiar que tenga autismo? Pues una súper buena opción, tener un huerto o ir comenzando con poco a poco, como lo comentaste. Al menos ya te vas a asegurar que estás consumiendo ese alimento realmente orgánico, porque tú lo estás produciendo, y ahorita vamos a ver también del tipo de tierra y todo. Y algo que yo te preguntaba hace un momento también era, ¿cómo podíamos reconocer los alimentos transgénicos? Fíjese, es una pregunta bastante interesante y bastante complicada a la vez, porque realmente es muy complicado poder saber qué es un transgénico. Los transgénicos, al final, tienen una apariencia, las plantas transgénicas, muy similar a una planta natural o una planta no modificada. Entonces, es muy complicado. Tendríamos que hacer análisis genético para poder saber qué es un transgénico, ¿no? Entonces, sí es complicado. Obviamente, las empresas que producen transgénico tienen la obligación de señalar qué es un transgénico. Pero realmente, nosotros como usuarios o como consumidores, es casi imposible poder definir qué es un transgénico. O poder decir, no, pues ¿sabes qué? Pues es transgénico, no lo voy a consumir. Es muy, muy complicado. De hecho, bueno, me atrevo a decir que es imposible a simple vista poder reconocerlo. Aquí lo interesante es, por ejemplo, utilizar de alguna manera una lógica simple, ¿no? Si yo estoy en esta zona y encuentro un cultivo que no es de la zona, en perfecto estado o perfectas condiciones, decir, bueno, pues a menos que sea producido en ambiente protegido, en un invernadero, o haya venido desde muy lejos y haya aguantado, pues algo va a tener diferente o el manejo va a ser diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy difícil que se pueda producir en la zona. Pero realmente transgénico es complicado. Un ejemplo muy sencillo, la soya. Casi toda la soya que se produce es transgénica. Y la soya, para mucha población, es la base de la alimentación. ¿Por qué? Porque la soya es un producto muy flexible. Todos hemos comido, no sé, chorizo de soya, ceviche de soya, hamburguesa de soya, pero mucha de la soya que se produce, o la mayoría de la soya que se produce, es transgénica. Y eso es algo muy interesante que vale la pena aclarar. No es porque la soya sea mala, porque mucha gente la satanizó por ese tema. No debo consumir soya, sino por el tratamiento, por ser transgénica, como comentas, ¿verdad? Exacto. Sí, aquí la idea es esa. O sea, no podemos satanizar algunas cosas porque realmente tenemos que conocer el contexto en el que se está produciendo y el impacto que está generando. Algo bien sencillo. Van a decir, esta no es una plática de historia, pero viene al caso. En los 40, 60 empezó un movimiento muy fuerte que se llamó la Revolución Verde. La Revolución Verde fue un movimiento muy importante en Estados Unidos y que impactó a todo el mundo, inclusive a nosotros como mexicanos, porque empezó a haber cambios muy importantes en la parte agrícola. Nuevas variedades, sobre todo de cereales, el manejo de cultivos de una manera diferente, maquinaria y demás. Y eso trajo consigo el incrementar la producción en mucha cantidad. De hecho, a Norman Borlaug, que fue el ingeniero que representó este movimiento, se le dio el Premio Nobel de la Paz. Así, bueno, a un agrónomo dándole el Nobel de la Paz. Pues sí. ¿Por qué? Porque por lo que impactó en la Revolución Verde, que él, digamos, era el líder, incrementó muchísimo la cantidad de alimento para muchas zonas que no tenían alimento. La India, Bangladesh, inclusive México. Entonces, el poder tener alimento para la población es una condición social que impacta para mantener la paz. Y le dieron el Nobel de la Paz.
En ese momento, pues la Revolución Verde fue una revolución de mucho impacto positivo, porque hubo más alimento, hubo más producción, hubo mejores condiciones para poder producir. 30 años después, 40 años después, se vio el impacto ya, digámoslo así, corroborado, negativamente hablando de este movimiento. ¿Por qué? Porque en ese movimiento, en esta época, se utilizaron muchos productos químicos sintéticos, muchos pesticidas, que en ese momento beneficiaron. ¿Por qué? Porque permitió más producción, pero 20, 30 años después se vio el impacto negativo en el ambiente. Entonces, 20, 30 años después dijeron, ¿saben qué? Pues la Revolución Verde no fue lo que pensamos. Pero bueno, es un contexto diferente. ¿Por qué? Porque 30 años después ya había más tecnología, ya había más investigación respecto a eso. Entonces, en su momento fue muy bueno. 30 años después sí fue bueno, pero también trajo cosas negativas. Entonces, es importante eso, que no podemos satanizar algo cuando realmente el contexto puede cambiar conforme avanza el tiempo. Claro, ¿no? como lo dijiste, como lo de África, si puede ayudar al menos de que eso o nada, pero entre más cosas podamos hacer nosotros para mejorar la calidad de todo lo que ingresa a nuestra vida, ahorita estamos hablando de alimentación, pues es muchísimo mejor, que para eso están los huertos que le llaman de producción casera, ¿verdad? Sí. Que es el que queremos que ojalá alguno de ustedes pueda comenzar y pueda ir teniendo sus propios alimentos en casa. También, bueno, no sé, ahí me gustaría si comenzamos a hablar un poquito de cómo podemos comenzarlo, de los fertilizantes y de cómo proteger, si ya decidimos cuidar nuestra salud de una mejor forma y sembrar en casa, no importa, poquito, mucho lo que se pueda, pues qué tipo de tierra nos recomiendas, qué fertilizantes, a lo mejor quizá pues lo más natural posible podemos utilizar y qué podemos utilizar también para evitar las plagas. Sí, lo dijiste muy bien, Cindy. Todo lo que hemos dicho, lo que hemos platicado es para dar un contexto de cómo toda la agricultura al final nos impacta, ¿no? Y el punto importante aquí es que si nosotros podemos producir lo que consumimos, va a ser lo mejor. Siempre va a ser lo mejor. Por lo que ya hemos dicho, producir lo que requerimos, la calidad que quisiéramos y el impacto que va a generar no solamente en alimentos, sino también en una cuestión social. Entonces, el producir en nuestra casa no es complicado. Primero, ese es lo primero, quitarnos esa idea. Hay muchas cosas que podemos utilizar para poder producir y hay muchas cosas que podemos hacer, inclusive que estamos haciendo y que ni siquiera nos damos cuenta de ello. Y justamente vamos a hablar de eso. La primera parte es, para poder producir, ubicar un espacio. No definir, porque va a decir, no, es que no tengo espacio. Sí tenemos espacio. Por ahí tenemos un refri que ya no sirve, tenemos un cajón que ya no utilizamos, tenemos un contenedor que se rompió, tenemos una caja de los juguetes que ya no tiene juguetes porque los niños ya crecieron, tenemos una caja de zapatos. En eso podemos producir. Es más, tenemos la cartera de huevos, donde van los huevos. En eso podemos producir. Un bote de refresco, tenemos un bote de yogur, tenemos, no sé, un vaso o una taza vieja. En cualquier cosa se puede producir. Una llanta. En donde se imaginen podemos producir. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para poder utilizar eso? Primero definir dónde y qué vamos a hacer. Si yo tengo suelo, podemos utilizar el suelo. Pero si no tengo suelo, puedo utilizar un sustrato. Los sustratos son cualquier material diferente al suelo que pueda ser utilizado para al menos que la planta se ancle. Por ejemplo, arena, grava, perlita, inclusive cartón, el mismo caucho de la llanta. Cualquier material lo podemos utilizar. Y si no tengo ningún material, agua. Solamente agua podemos utilizarlo. Solamente que esté en un contenedor o un contenedor y la estemos cambiando. De ahí partimos porque tenemos dónde colocar la planta. Vamos a requerir, ya hablamos hace rato de la cuestión ambiental, ubicar en un lugar pues, donde haya luz. Si no tenemos luz directa del sol, una lámpara, al final funciona igual. Okay. Y pues obviamente la condición del clima, una temperatura realmente pues, agradable, por así decirlo. Igual la que nosotros como personas nos beneficia, a las plantas muy similar. También una cuestión de nutrición. Recuerden que las plantas, según nosotros, requieren de nutrirse, requieren de elementos para poder crecer y para poder producir. En nuestra casa podemos producir
nuestros propios fertilizantes y podemos contribuir a reducir el impacto negativo que generamos con los desechos. Hablamos hace ratito. Un ejemplo muy sencillo es la composta o la lombricomposta. Nosotros en nuestra casa utilizamos frutas y verduras, pero no utilizamos todo. Por ejemplo, el tomate, le cortamos la base del tomate. La calabacita, cortamos las orillas del pepino, las orillas, y eso lo tiramos pues a la basura, y la basura se lo tiene que llevar, pasa el camión, recoge la basura de todos y se lo lleva, y lo tiene que transformar. Nosotros lo podemos hacer en nuestra casa. Una forma muy sencilla es compostearlo y otra es llevarlo a la lombricomposta. El poder hacer un fertilizante con los desechos va a poder contribuir, uno, a nutrir las plantas, pero también a reducir el impacto negativo, con lo que incrementamos la sustentabilidad de los procesos, pero además no gastar en lo que normalmente utilizamos para poder pues, producir un cultivo. ¿Cómo se hace? Es algo bien sencillo. De hecho, pues vamos a aprovechar para mostrarles. Esto que está aquí es un lombricario. Es un lombricario a pequeña escala. Miren, vamos a ver. Ahí está. ¿Cómo funciona esto? Aquí tenemos desechos orgánicos. Cualquier cosa que provenga de una planta es un desecho orgánico. Restos de frutas, restos de verduras. No ponemos ni huesos, ni carne, cascarón de huevo sí, pero una vez lavado. ¿Por qué? Porque eso puede generar o atraer moscas. Entonces no queremos moscas aquí, ¿verdad? Entonces en esta primera ponemos los restos a que se precomposteen. ¿Por qué es importante el precomposteo? En el precomposteo, cuando empiezan a desintegrarse los restos orgánicos, incrementan la temperatura y luego disminuyen. Entonces, si nosotros ponemos aquí lombrices, ese incremento en la temperatura va a ahuyentar, incluso a matar a las lombrices. Entonces, primero, un precomposteo sin lombrices, ¿sí? Luego, en el segundo nivel, ya están las lombrices. Pasamos este material que ya está precomposteado aquí y las lombrices lo van a digerir todavía más. Y en esa reducción que hacen de partículas las lombrices, liberan agua o liberan algo líquido, que es lo que está en esta parte de abajo y que lo podemos utilizar para aplicación de manera foliar. Entonces, básicamente, de tener un pedazo de manzana aquí, lo llevamos hasta partículas relativamente pequeñas que podemos utilizar como un aplicador de condiciones o de mejoras de condiciones en el suelo, por ejemplo. Una vez que está seco, lo trituramos. No sé si se logra ver. Las partículas relativamente pequeñas, es prácticamente polvo. Y este polvo lo podemos aplicar al suelo para nutrir a la planta. Mientras que la parte líquida, que es lo que vemos aquí, se llama lixiviado. Y este lixiviado lo podemos utilizar para aplicar como un fertilizante foliar. De hecho, ese fertilizante foliar, para las hojas. Foliar, ajá, con un atomizador, Okay. exactamente. Ojo, esto como está muy concentrado de nutrientes, lo más recomendable es que lo podamos diluir. Y la dilución más general es 1 litro de lixiviado por 10 litros de agua. Y esto lo aplicamos en las hojas. Y es la forma más fácil y más rápida que la planta puede absorber algunos nutrientes que le van a ser útiles para poder producir pues, los frutos que queremos consumir, o las hojas que queremos consumir, o la parte comestible que nos interese. Claro. De hecho, es muy sencillo. Aunque realmente la gente cree que es complicado, realmente, fíjense, las dimensiones que tenemos. Un espacio de 50 por 30 y con eso es más que suficiente. Otra cosa importante, esto no huele. Le voy a pedir a Cintia, a Cindy, perdón, que huela. ¿A qué huele? Ah, no, nada. ¿A nada? Agua. ¿Esto a qué huele? No, tampoco. No huele a nada. ¿Por qué? Porque justamente la lombriz en el proceso de degradación hace que los compuestos iniciales se transformen y no huelan. De hecho, vamos a ver aquí, fíjense. Aquí hay desechos orgánicos. Si por aquí van a darse cuenta, hay unos pedacitos de hojas, de pasto, por ahí hay un pedacito de manzana. Y aquí, ese ya está precomposteado, aquí andan lombrices, aquí anda una. Ojo, la lombriz le huye a la luz. Por eso no la vemos aquí, pero si
¿Alguien mete la mano? Sí, ahí está una. Aquí anda una, pero andan muchísimo más. Y esto es, digamos, el precomposteo. Si vemos el que está en la parte inferior, que este ya está, digamos, en un proceso más avanzado, fíjense cómo cambian el tamaño y la forma del material. ¿Se dan cuenta? Tiene muchos espacios. ¿Por qué? Porque la lombricilla, ahí anda. Ahí hay una. De hecho, aquí van a andar. Felices y contentas. De hecho, este ya está prácticamente listo. Lo que se hace es, justamente como ven en las tapas, tienen unos orificios. ¿Para qué? Se coloca material nuevo aquí para que la lombriz suba y esto se seca, se tritura y ya se puede utilizar como un abono para las plantas. Entonces realmente es un proceso muy sencillo que a los muchachos, a los niños, les llama mucha atención justamente por la cuestión de cómo las lombrices tienen cierta actividad en la degradación de muchos compuestos. Claro, y aparte es como un aprendizaje también a ellos, Exacto. realmente les puede servir, ¿verdad? Sí, sí, sí. De hecho, he tenido la oportunidad de dar algunos cursos y talleres en muchas escuelas, muchas secundarias, muchas primarias, y los niños cada vez están más encantados justamente de poder contribuir a algo, a un proceso y que reduzcan problemas en sus casas, en sus escuelas y que lo apliquen directamente en sus casas y justamente de una manera en la que ellos se sienten parte del proceso. Porque al final, si nosotros podemos incluirlos ahorita en este proceso, al final, en su vida adulta, pues va a ser algo innato. Ellos mismos van a querer hacer las cosas sin necesidad de que les estemos diciendo, ¿no? O de sentirse obligados a poder producir sus propios alimentos. Claro. Y bueno, si ya tenemos, esto sería como parte de, tanto para riego y también para parte del sustrato de la tierra que comentaste. Sí. Pero para evitar las plagas, ¿qué podemos hacer? Para el caso de las plagas, hay cosas bastante sencillas. Por ejemplo, la aplicación de jabón. El jabón biodegradable, hay algunas marcas biodegradables, que tú puedes poner una cucharada de jabón por medio litro de agua y agitarlo y hacer espuma y poder con un atomizador aplicar. Muchas plagas, muchos insectos, la mayoría de los insectos, tienen un exoesqueleto. Ese exoesqueleto los protege. Pero si tú aplicas el jabón, vas a reducir o vas a agrietar ese exoesqueleto, con lo que el sol y la humedad van a deshidratar al insecto. Entonces, el insecto ya no va a ser un problema porque básicamente pues lo vas a interferir su crecimiento o su desarrollo normal y pues ya no te va a generar un problema. Pero también, por ejemplo, en el caso de hongos, puedes comprar azufre elemental en la ferretería incluso, y eso lo puedes aplicar y te va a reducir el problema de hongos. Puedes hacer algunos repelentes a base de ajo, de canela. En tu casa, agarras un poco de ajo, de canela, de neem, lo pones a hervir un poco, lo dejas macerar unos días y después lo trituras y aplicas atomizadores y eso también lo puedes utilizar. Inclusive, por ejemplo, algo como cuando comemos huevo duro o huevo cocido, los cascarones los podemos triturar, ponerles un poco de limón y una vez que pase un día, lo dejamos un día, podemos ese líquido podemos utilizarlo para aplicarlo directamente a las plantas. El cascarón tiene mucho calcio, pero es un calcio que no está disponible porque está en la estructura del cascarón. Al momento de aplicar el limón, liberamos ese calcio y está libre para que la planta lo pueda utilizar de manera directa. Por ejemplo, si queremos hacer un enraizador, podemos hacerlo con base en lentejas. Entonces, podemos remojar lentejas y una vez que se remojen esas lentejas, al otro día el líquido o el agua resultante lo podemos utilizar porque contiene muchas hormonas o fitohormonas que pueden servir a las plantas para poder enraizar o producir más raíz. Entonces, hay muchos tips muy sencillos que podemos utilizar para poder contribuir a que la planta que estamos cuidando, que estamos tratando de llevar a producción, pues pueda crecer de la mejor manera. Claro, está muy interesante ese que comentas de la lenteja también, porque tengo en mi casa a alguien que le encanta las plantas y también había visto la de las cáscaras de huevito que hacen. Y este funciona como fertilizante, pero hay algunos otros también que podemos hacer. Sí, sí. Podemos, eso es un proceso de lombricomposta. El proceso de composta es similar, pero sin la utilización de lombrices. Pero es exactamente igual y el proceso funciona particularmente bien para
los materiales que tenemos en nuestra casa, ¿no? Los desechos de De frutas, frutas de y verduras. verduras. Sí, obviamente igual que aquí, no huesos, no carne, no aluminio, no plástico. Pero papel, por ejemplo, incluso periódico y demás, también puede funcionar muy bien. También en el caso de otro material que podemos utilizar como fertilizante son algunos jugos o algunos derivados por ejemplo, cuando hacemos frijoles o se cose el Sí. frijol, el agua que utilizamos o con el que lavamos el frijol, con el que lavamos el arroz, también se puede utilizar como material fertilizante. E inclusive desechos, bueno, no desechos, más bien excretas de gallina, de Así borrego, es. de bovino. Obviamente, bajo un precomposteo o un composteo para eliminar algunos organismos potencialmente dañinos, también se pueden utilizar. Realmente, en nuestra casa, pues tenemos prácticamente todo lo que podemos utilizar para las plantas. Obviamente, con la capacidad que tenemos nosotros en nuestra casa para producir, no podemos compararlo con una planta que está en un invernadero o una planta que se está produciendo de manera industrial, ¿no? Claro. Es imposible poder compararlo por las condiciones. Pero al final, lo que tú necesitas, la planta que tienes en tu casa, te lo va a dar. Claro, sí te aseguras y aparte de todo te sirve como terapia. Y hay mucha gente también, aquí hablamos de muchos temas y hay mucha gente que le gusta mucho el tema de las plantas y si pueden hacer su propio, ahí donde tengan sus propios alimentos, pues está súper bien. Claro. Y otra cosa también que me gustaría compartirles es que es importante que podamos detectar cuándo podemos sembrar. Los que mencionaste, que la papa, la cebolla, todo eso, ¿eso se puede hacer todo el año o qué cosas, digamos, cuándo debemos de sembrar, digamos, los alimentos como que los más comunes? Porque pues obviamente hay Claro. muchos. Sí. En condiciones de casa o caseras, la condición de la temperatura no es tan marcada, no está tan marcada porque pues en la casa tenemos una condición estable para nosotros. Por ejemplo, ahorita estamos a temperaturas cercanas a cero, ¿no? Pero en nuestra casa no llegamos a esa temperatura. Estamos que 10, 12, porque buscamos una condición ideal para nosotros. Entonces la planta está bien. O sea, la planta está adecuada en condiciones. Si la tenemos en el exterior, sí puede haber un impacto y podemos definir algunos ciclos. Por ejemplo, ahorita ajo, cebolla, lechuga, brócoli, coliflor son plantas que se pueden producir bien porque les gusta el frío. Okay. Pero por ejemplo, frijol, calabacita, pepino, no tienen tanta tolerancia al frío. Entonces, podemos hacerlo a partir de marzo, abril, donde las temperaturas son un poquito más elevadas. Sí, inclusive, por ejemplo, en verano, en pleno verano, donde alcanzamos 40 y tantos grados, también es muy complicado para muchas plantas. Y es un periodo en donde, a menos que tengas alguna malla sombra o una protección, no se recomienda pues sembrar a gran escala muchos cultivos. De hecho, el rango de temperaturas ideales entre los cultivos en términos generales está entre 15 y 35 grados. Ok, entonces... Sí, pero en nuestra casa, como es una pequeña cantidad de plantas, realmente el manejo puede ser muy, muy sencillo y estos problemas de temperatura, principalmente, los podemos evitar con alguna malla sombra o con alguna protección. Entonces no hay tanto problema en comparación con un cultivo o una producción a gran escala. Claro, y aparte, bueno, pues van a tener ahí decoración en su casa, yo he visto y se ven muy bonitos. Es que aunque no lo crean, de verdad, por ejemplo, hay una albahaca morada, hay ejote morado, hay ejote amarillo, hay ejote verde, que se pueden consumir, pero también lo puedes ver y ante la vista realmente es muy atractivo. Hay tomates de diferentes colores, de diferentes formas, chiles de diferentes formas, de diferentes colores, diferentes aromas. Entonces, todo eso puede contribuir, obviamente, a una diversidad en la alimentación, pero también a que la gente, pues, lo vea como una atracción cultural, visual, aparte de ser una atracción culinaria, ¿no? Una atracción alimenticia, exactamente. Sí, realmente todos deberíamos, así como todos buscamos de que cuando vamos a vivir a nuestra casa, buscamos así como que la plantita verde, que sea bonita,
pues deberíamos de tener el mini huerto en casa como parte de una decoración también. Y ahorita, bueno, me surgieron dos dudas. ¿Las lombrices se consiguen o dónde conseguimos esto? Okay. ¿En algún lugar especial en ese tema? Esta lombriz es lombriz roja californiana. Y la lombriz que se ha considerado la más adecuada para este manejo porque es muy voraz. De hecho, la lombriz en etapa adulta, que lo alcanza 90 días, consume diariamente lo que aumenta su peso, que es 1 gramo. O sea, diariamente consume 1 gramo, obviamente lo degrada y lo transforma, pero es muy voraz y muy rápida. Esta se puede conseguir en cualquier parte, realmente lo puedes conseguir hasta en línea y es muy sencillo realmente. El manejo de la lombriz es también sencillo. No ahogarla, o sea, no ponerle agua porque se va a ahogar. La lombriz respira por la piel. Entonces, cualquier cosa que pueda impactar esa interacción de la piel, grasas, sal, irritantes, lo va a impactar. Pero de ahí en fuera realmente no es tan digamos, sensible. Realmente las lombrices no se enferman, entonces no hay problema con enfermedades. Solamente es más bien un manejo adecuado respecto a temperatura, porque si es mucha temperatura, se eleva la temperatura, se van a desplazar, se van a mover. Y no van a estar en condiciones de poder alimentarse. Claro. Entonces, a excepción de la temperatura alta, baja y de la humedad, realmente no tienen ningún problema. Y se puede conseguir en cualquier parte. Okay. Sí. Y lo que queremos sembrar simplemente pues vas a un lugar donde compres las semillitas o donde compres la planta y la trasplantas, Sí. ¿verdad? De hecho, hay muchas tiendas en donde puedes conseguir sobrecitos de semilla. Sí, sí. Y esos sobrecitos funcionan. Yo he trabajado con ellos, con esos sobrecitos, y funcionan muy bien. De hecho, para flores también, inclusive pastos y muchas frutas, verduras, hortalizas en general, se pueden utilizar esos y funcionan perfectamente. Ok, perfecto. Y bueno, pues así nos vamos a ahorrar mucho y vamos a tener decoración en casa entonces. Bueno, pues no sé si hay algún otro tipo, consejo que nos puedas compartir, ya sea de los alimentos que conocen, no sé, como los alimentos más contaminados, o también algún otro tip del huerto. Sí, miren, hay muchas cosas que se pueden considerar en la cuestión de la producción de alimentos en una escala casera, una escala en nuestra casa. Lo más importante es que seamos conscientes de lo que estamos generando positivamente hablando. De que al poder producir lo que consumimos, uno, podemos reducir en mucho el gasto, la cuestión económica, incrementar en mucho la calidad de los alimentos que estamos consumiendo y obviamente la calidad de vida que tenemos. Otra cosa es que en cualquier espacio que se tenga se puede hacer algo. No se sienta limitado. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer, aunque se crea que no tiene espacio. A lo mejor lo que voy a decir, espero que no se tome como ejemplo, pero en muchas zonas la gente produce una planta que no es legal, no voy a decir nombres, ya saben cuál es, en el closet de su casa. En el closet, literal. Y con las mejores condiciones. Si esas personas pueden producir eso que no es legal, imagínense lo que podemos hacer nosotros para poder producir algo que podemos consumir y que obviamente va a incrementar la calidad de vida que vamos a tener. Entonces, pierdan el miedo a decir que no tienen espacio o que no pueden hacer algo con lo que se tenga. Con lo que se tenga, se puede hacer algo. Entonces, la idea es justamente esa. Ser creativos para poder ubicar dónde podemos hacerlo y con qué podemos hacerlo. Fuera de eso, pues no hay realmente una limitante o no hay limitantes que tengamos a la vista. Otra cosa es que sus hijos les van a agradecer eso, el que les inculquen, el cómo poder hacer cosas para nosotros mismos, pero también que se va a hacer un hábito en general. Y al final, ese hábito pues se va a convertir en lo que todo mundo quisiera, que la sociedad pueda contribuir a reducir impactos negativos que nosotros mismos hemos generado, pero además poder crecer, obviamente, como sociedad respecto a una alimentación sana, a un manejo adecuado del ambiente y sobre todo, pues una cuestión en general o en términos generales de sustentabilidad, que es lo que actualmente buscamos. Claro, así reducimos todo, tanto contaminación también, porque sí, no sé, si cada quien en casa consume un tomate de casa o 2 tomates, pues esos 2 tomates los estamos reduciendo de
quizá de una agricultura en la que se manejan muchos tóxicos que al final de todo afectan el ambiente, y todo es un círculo. Ese ambiente es algo que no podemos controlar y eso al final nos va a afectar a nosotros y en un futuro a nuestros hijos. Así es que ojalá que este año podamos tener como proyecto tener cualquier plantita en la casa que nos pueda ayudar tanto como terapia, como lo platicábamos, como terapia de atender algo, es una terapia muy buena, y aparte para sustentabilidad también de consumir algo que nosotros mismos hayamos. Es como también como que un logro de que, bueno, esto yo lo sembré y ya me dio un fruto, es algo muy bonito también. Entonces, bueno, pues no sé si hay alguna otra cosa que quieras comentarnos. Yo creo que después tendremos otro episodio de otros temas también, porque pues en esto hay muchos temas muy variados. Sí, de hecho, platicamos hace ratito, la parte de producción de alimentos o la producción de cultivos es muy, muy amplia. Entonces, la idea de esta plática era, obviamente, involucrarnos un poquito, conocer un poquito el impacto de los cultivos, la importancia de los cultivos y algunas herramientas que podemos utilizar para establecer cultivos a un nivel casero. Obviamente, hay mucho tema, hay mucha información que en el futuro se puede seguir platicando. Y bueno, pues realmente espero que con esto pues podamos contribuir un poquito a que crezca ese interés o esa motivación a poder establecer algo y obviamente pues poder contribuir a que crezcamos como sociedad en términos generales. Y bueno, agradezco a Cindy por la invitación. Yo sé que no va a ser la primera ni la última vez, probablemente nos estamos viendo más seguido. Y igual agradezco a ustedes por acompañarnos. Cualquier cosita que tengan como interés, como duda, pues que no duden, vale la redundancia, en contactarnos. Claro, compártenos tus redes. Sí, a ustedes o a mí. Y también que nos compartan si surgió el interés de producir algo en su casa o ya tiene algo en su casa, compártanos esa información, una fotito, un comentario o algo, pues para poder ayudarles un poquito si hay alguna duda o simplemente para que nos muestren con orgullo lo que están haciendo, ¿no? Que se sientan parte de ese grupo de personas que cada vez está creciendo más y que está buscando, pues al final, un beneficio para nosotros, pero a la vez también para la sociedad en general. Y bueno, cualquier duda, cualquier comentario, cualquier sugerencia es bienvenida. Me pueden encontrar en las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, como Profe Fer Carballo. Y bueno, también aquí con Cindy nos pueden contactar por si hay alguna duda, alguna sugerencia, pues ya saben que es bienvenida. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias, Fernando, por esta plática y por todo este aprendizaje. A los que son amantes de las plantas, sé que con todos los tips que diste van a estar encantados. Y también, pues ojalá que a todo el público en general nos pueda llamar la atención, mejorar en algo este año y ponerlo realmente como un propósito de este año. Gracias por vernos y me despido compartiéndoles también mi versículo que espero que te ayude en tu vida siempre. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Josué 1:9. Gracias, Fernando. Gracias a ustedes. Hasta luego.